Luis Toro. Es que el satélite Simón Bolívar no nos está cubriendo la señal, entonces estamos esperando que llegue la señal. El satélite Simón Bolívar. ¿Ya? Bien, hermanos, entonces vamos a exponer por qué yo soy católico, por qué creo que la Iglesia Católica es la única que fundó Jesucristo y viene desde él, donde aparece en la Biblia las características de la Iglesia Católica para yo decir que esa es la Iglesia de Cristo, cuando, bien lo decía el pastor, en la Biblia no aparece ni Iglesia Pentecostal, ni Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que es la católica si no aparece la palabra católica, ni la otra palabra pentecostal, ni mucho menos? Porque en Mateo 16, 13 en adelante, que leyó el hermano también, dice: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. No la acertaron, estaban equivocados. 2. Otros que Elías. Tampoco la pegaron, equivocados. Otros que Jeremías, equivocados. O que alguno de los profetas, totalmente equivocados. En la mentira, estaban en el error. Jesús entonces, cuando ve ese error, le pregunta a los apóstoles: la gente está ida, no sabe quién es. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Dijo la verdad o dijo mentira? La verdad. Cuando Jesús ve que Pedro dice la verdad, inmediatamente le dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar la iglesia? ¿Sobre la mentira y la falsedad de aquellos o sobre la verdad? Sobre la verdad que Pedro estaba diciendo, que él era el Mesías. En una persona que tenía la verdad. Por eso entonces allá podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Es decir, Cristo fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga la verdad. Ahora, ¿y cuál es esa iglesia? Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hago hincapié en el mi, que es singular. No dice: tú eres Pedro, que significa pedregal, sobre estas piedras voy a edificar mis iglesias, muchas, no, una, mi iglesia. ¿La de quién? La de Cristo. Ahora bien, este hermano, por ejemplo, puede decir: yo voy a fundar una iglesia. Hay libertad de culto, funda su iglesia. Ustedes y yo nos damos cuenta que cada persona puede fundar su iglesia. ¿Y qué? Funda la iglesia. ¿La de quién? Él me puede decir, como él la está fundando, él me va a decir: esa es la iglesia de Jesucristo. ¿De Jesucristo? ¿Usted es Jesucristo? Esa es la iglesia de Él, con su nombre. La de Cristo ya está fundada. Mi iglesia ya está fundada. De modo que las que vengan de ahí en adelante son iglesias, sí, pero de otro Señor, que no es Cristo. Y yo voy a seguir la de Cristo. Ahora bien, aquí dice: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra crearé mi iglesia. Pero es que Cristo dijo piedra, y la piedra es Cristo, no Pedro. Una vez, compartiendo con un hermano, me decía: Jesús dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra, y Jesús se señaló a él mismo: edificaré mi iglesia. Porque usted no ha leído que Cristo es la piedra. Pedro no es la piedra, es Cristo. No digan mentiras. En Juan 1:42 dice que Jesús, cuando vio a Pedro por primera vez, le cambió el nombre. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dijo: tú eres Simón, hijo de no sé quién. De ahora en adelante te llamarás Kefas, que traduce piedra. Entonces Jesús no traduce piedra, Jesús traduce Salvador. Pedro traduce piedra. Y entonces Pedro, piedra, le quita el puesto a Cristo, piedra angular. De ninguna manera. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el cimiento de los apóstoles, sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Es decir, que ustedes y yo estamos construyendo como piedras vivas el edificio de Dios. Pedro y los apóstoles son base. Cristo es la piedra angular. El que no sabe qué es la piedra angular es lo que ustedes ahorita ven, lo que es una piedra, la primera piedra. Cuando usted va a hacer una construcción, abren un hueco y dice: vamos a colocar la primera piedra. Esa está bajo tierra, esa no se ve. Cristo no se ve. Pero luego de esas piedras vienen las bases que sí se ven, que son los apóstoles.
Por eso, y ustedes y yo que también nos vemos, es la construcción que sigue, Efesios 2:20. Ahí entonces vemos que Pedro no le quita el puesto a Cristo. Tú eres Pedro que significa piedra. Esa iglesia no la podrá vencer nadie. Dice el versículo, 18 dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el diablo en persona la podrá vencer. La iglesia de Cristo, cuando Cristo la fundó, existió, existe y existirá. Nunca dejará de existir. Y si algún día deja de existir es porque no es la iglesia de Cristo. La de Cristo existe por siempre. Así lo dijo. Ahora bien, nadie la podrá vencer. Y le dice a Pedro, escucha, a Pedro, a ti, no había otro, estaba hablando con Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esto no nos dice nada a nosotros porque nosotros no tenemos reino. Pero en el antiguo pueblo de Israel sí había reino. Y hasta en el Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, ¿qué significa darle las llaves a Pedro? ¿Por qué nosotros decimos que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, primer papa? Porque Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que cuando iba a darle el rey el poder al mayordomo, al jefe, le entregaba las llaves en público, las llaves. Y esto significaba que cuando el rey no estuviera, el mayordomo hacía las veces del rey y todo el mundo lo tenía que respetar, porque era el que el rey había colocado, le había entregado las llaves. Lo leo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Jerquías, le revestiré de tu túnica, con un fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. ¿Abrirá? Nadie cerrará. ¿Cerrará? Nadie abrirá. Igualitico lo que dice Mateo, a ti te doy la llave del reino, pero no del reino de David, el reino de los cielos. Es decir, ¿qué está diciendo? Si el que entrega la llave, ¿quién era? El rey. ¿Qué está diciendo? Que Jesús ese es el rey. ¿De qué? Del cielo, porque ¿de dónde son las llaves? Del reino de los cielos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. El rey es Jesús. Ahora, ¿a quién se la está dando? Al mayordomo, jefe, vicario, papa, como usted lo quiera llamar, Pedro. Y dice, lo que ates, atado quedará. Aquí dice, lo que abres quedará abierto, y cuando tú cierres, quedará cerrado. Y Jesús dice, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Dos enseñanzas. Cristo es el rey. Ese rey se va, pero deja a un mayordomo, a un jefe, a un guía, a un papa. Le entrega la llave, no de la tierra, porque Cristo no. Él viene a proclamar el reino de los cielos, le da la llave del reino de los cielos. Ahora, cuando se le entregaba ese reino, esa llave del reino, díganme, ese mayordomo, a ese jefe, el pueblo, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía el pueblo? A ver, me está perturbando. Me está perturbando. Pare el tiempo, párenme el tiempo. Párenme el tiempo. Un cierre que está al frente del taller. Un cierre que está al frente del taller, que está poniendo obstáculos. Por favor. Representante del rey, en este caso Pedro, pasaba a ser padre de los integrantes del reino de Jerusalén y de Judá. En el Antiguo Testamento era el único pueblo salvo de Dios. En el Nuevo Testamento es toda la iglesia de Dios, tiene un padre, un jefe, a quien Cristo le ha dado la autoridad, que nosotros los católicos lo llamamos papa. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero hay alguien que tiene autoridad y que hay que rendirle respeto como a un padre, según Isaías. Seguimos entonces en Mateo 16:18, cuando dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que tú hagas yo lo respaldo, tiene mi firma y mi sello. Por eso se llama iglesia verdadera, porque tiene el respaldo. Es como en un billete. En un billete hay billete falso y billete verdadero. Los dos son billetes de 50.000.
El uno tiene el respaldo del banco, el otro no lo tiene, pero los dos son billetes de 50.000. El que quiera agarrar el verdadero, agarra el verdadero. El que quiera agarrar el falso, agarra el falso, pero hay dos billetes. Ahora bien, esa iglesia, Cristo ya fundó una iglesia. ¿Cómo sé yo que esa iglesia entonces es la católica? Ya me di cuenta. Porque entonces hay un jefe a quien llamamos Padre, según Isaías 22:20. Ahora, ¿cómo otra cosa? Bueno, porque resulta que cuando Cristo funda la iglesia, comienza la iglesia allá en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, le da fuego a la iglesia. ¿Cuál iglesia? El Espíritu Santo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Cuál era la iglesia que estaba reunida en ayuno y oración, como lo decía el hermano? Está en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, escuchen. Y vamos a tomar un retrato de esa iglesia, a ver cuál era. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, es decir, todos los apóstoles. Versículo 14. Todos ellos, los apóstoles y los discípulos, perseveraban en la oración. La iglesia de Cristo tiene que perseverar en la oración. Segundo, con un mismo espíritu. La iglesia de Cristo tiene que mantener un mismo espíritu. Y tercero, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del Señor. Tomo el retrato. La iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo, el día en que vino el Espíritu Santo, tenía a María como miembro importante de la iglesia, porque la llamó por el nombre. Las demás no la llamaron por el nombre, muchas mujeres, pero no la llamaron por el nombre. Los apóstoles se llamaron por el nombre, los demás no, porque solamente a las personas importantes dentro de la iglesia la llamaron por el nombre. Ahí estaba María. La iglesia católica ha tenido a María desde ahí. Y ustedes vamos en el 2000 y pico y todavía tenemos a María dentro de la iglesia importante. Por eso creemos que es la iglesia de Cristo. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo y dice aquí que había gente de toda lengua, raza, pueblo y nación, de todas partes. Eso es lo que se llama universal. La iglesia de Cristo está allí reunida cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre la iglesia universal. Católico significa universal. ¿Por qué se le llama a la iglesia católica? Se le llama iglesia católica. Es sinónimo de universal. Si no vayan al diccionario, católico es universal, porque estaban de todas las lenguas. ¿Y cuándo se le llamó católica por primera vez? Mueren los apóstoles. Mueren los apóstoles. Ya, el último que murió fue Juan, hacia el año 100, pónganle. Murió Juan. Juan había nombrado a un obispo en Antioquía. Juan lo había nombrado obispo, que se llama San Ignacio de Antioquía. Muere Juan en el año 100 y en el año 110 San Ignacio de Antioquía, mártir, uno de los primeros cristianos mártires. En el año 110 llama por primera vez a los cristianos iglesia católica. En el año 110. Significa entonces que estamos en el comienzo de la iglesia cuando ya se le llama católica, y a partir del año 110 se le llama siempre a la iglesia católica. Y San Ignacio de Antioquía, mártir, de esos que mataron persiguiéndolo, cuando perseguían a los primeros cristianos, escribió una carta. Y en esa carta dice que donde está el obispo, está el presbítero, está el diácono, está la iglesia de Cristo. Ahora bien, esa iglesia de Cristo tiene un jefe, como ya lo miramos, y ese jefe agarra el mando. Viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y se llenan todo el Espíritu Santo y la gente comienza a decir, están borrachos, están borrachos. Cuando no hay nadie quien explique, se para uno. ¿Quién fue el que se paró en medio del público? Pedro tomó la palabra y dijo, esto es lo que pasa, esto no es tan borracho, lo que pasa es esto, esto y esto. Había un jefe, una autoridad. ¿Por qué se paró Pedro y dijo esto y esto y esto? Porque Jesús le había dado la autoridad a él. ¿Dónde aparece? En Juan 21:15. A ver, vamos a buscar Juan 21:15. Dice que Jesús le dio la autoridad a Pedro. Lo leo rápidamente. A ver, Juan 21:15. ¿Por qué Pedro fue el que se paró a hablar? Dice, después de haber comido, dijo Jesús a Simón Pedro,
Simón de Juan, ¿me ama más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Más que estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que estaban allí. Y le dice Simón, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. ¿Y a quién tiene que apacentar? A los corderos. ¿Quiénes eran los corderos según Jesús? Los que estaban ahí, estos. ¿Quién eran estos? Los apóstoles. A Pedro le dio la autoridad sobre los apóstoles y los llamó cordero y le dijo, apaciéntalos. ¿Ustedes saben lo que pueden sentir los apóstoles cuando Cristo puso a un jefe en medio? Pero para que los apóstoles no se quedaran con duda, le preguntó por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ya no preguntó más que estos. Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. En la primera dijo, apacienta mis corderos. A los apóstoles llamó corderos. En la segunda dijo, cuida mis ovejas. Ya no eran estos, era amplio. ¿Me amas? Una pregunta amplia. Es decir, le dio la autoridad a Pedro de apacentar no solamente a los corderos, los apóstoles, sino también a las ovejas, el resto del rebaño. Y en la tercera pregunta le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro se pone triste, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En la primera le dio autoridad, lo nombró jefe, pastor, guía, papa, como usted lo quiera llamar, sobre los corderos. En la segunda le dio sobre las ovejas y en el tercero le dio sobre todo el rebaño. Por eso Pedro se para en Hechos de los Apóstoles 2, 14 y dice, no están borrachos, no estamos borrachos, lo que pasa es esto, esto y esto. Y en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay problemas, ¿qué pasa? ¿Quién es el que pone fin al problema? Pedro se para y pone fin al problema y dice, esto es así y así, así, porque Dios me ha mandado a mí a poner aquí esto y esto. Y es Pedro el que pone la solución. Los apóstoles, ¿cómo llaman a Pedro? ¿Lo llaman Simón? No, los apóstoles lo van a llamar siempre Pedro, porque Jesús le cambió el nombre y ellos, para recordar que Pedro era la roca donde Cristo había fundado la iglesia, siempre lo llamó Pedro. ¿Cómo más sé yo que esa iglesia es la de Cristo? Ya viene el Espíritu Santo. Capítulo 2. Ahora, en el versículo 2, versículo 42, dice que esa iglesia que estaba reunida allí tenía una característica importante, la iglesia naciente. Cualquiera puede decir, es la mía, vamos a ver si es la suya. Capítulo 2, versículo 43, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Cualquier iglesia puede decir, eso lo hacemos nosotros. Los apóstoles. En la comunión, cualquier iglesia puede decir, eso nosotros. En la fracción del pan. Ahí solo una iglesia se mantiene en la fracción del pan que se llama la Eucaristía. ¿Y por qué se le llama fracción del pan? Fracción del pan porque dice, por allá, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, que Jesús la noche antes de ser entregado agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo partió, lo fraccionó. Allá en Lucas, capítulo 24, versículo del 30 en adelante, dice que reconocieron al Señor al partir el pan. Se quedó Jesús en el pan. La fracción del pan, entonces, la iglesia naciente, mire que dice la Biblia, estaba unida en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. Cualquier persona me puede decir, no, pero eso también lo hacemos nosotros cada mes, cada año. La iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, la de Pentecostés, no lo hacía cada vez ni cada año, lo hacía todos los días, capítulo 2, versículo 46, todos los días, dice la palabra de Dios. Acudían todos los días al templo con perseverancia y en un mismo espíritu partían el pan todos los días. La única iglesia que parte el pan todos los días, como desde Pentecostés, tiene nombre. Ahora bien, no solamente eso me hace ver de que esa es la iglesia de Cristo. ¿Me avisa cuánto tiempo me queda? Bueno, van 20 minutos. A ver, entonces, cuando llegue media hora me avisa para parar. Luego, esta iglesia de Jesucristo, ¿cómo sé yo que esa iglesia es la de
Jesucristo, la Iglesia Católica, no solamente por esto. Hay otra característica, por ejemplo, bien lo decía el hermano, había un hombre llamado Saulo, no era cristiano, era judío, gracias porque lo aclaró, era de la religión judía, así como lo dice allá Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Cuando yo perseguía a la iglesia, y no perseguía como dicen algunos, que la iglesia es yo. No, yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No, que yo soy la iglesia, y si yo me muero se acabó la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Y Pablo dice que él perseguía a la iglesia cuando él pertenecía a la religión judía. Gálatas 1:13. No era católico Pablo, por si acaso. Era judío, a la religión judía. Ahora, ese Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Sí la perseguía. Tan así que en el capítulo, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice: pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Hay una iglesia? Sí, sí hay una iglesia. ¿Pablo la perseguía? Sí. ¿Y cuál es esa iglesia? Cualquiera puede decir, esa era la nuestra, esa era la nuestra. ¿Cómo sé yo que era la católica? Porque Pablo, cuando estaban matando a Esteban, recuerda que él estaba allí y agarró la ropita de Esteban. Y él era testigo. Esteban era cristiano. ¿De qué iglesia? Vamos a ver de qué iglesia. Era cristiano. Cuando lo están matando, entonces luego Pablo va camino a Damasco, Pablo fue testigo ahí, mataron a Esteban, esta era la iglesia de Cristo. Cuando va camino a Damasco se le presenta al Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia. Y al perseguir la iglesia, también persigue a Cristo. Entonces, es cuando Pablo se convierte. ¿A cuál iglesia se convierte? A la iglesia cristiana. ¿Cuál es esa iglesia cristiana? Veamos. La iglesia de Esteban. ¿Cuál era la iglesia de Esteban? Analicemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Cómo hizo Esteban para ser miembro de la iglesia como diácono? Capítulo 6, versículo del 1 en adelante, pero voy a leer solamente el 6. Dice que eligieron a 7. Junto con ellos estaba también Esteban. Y dice que para nombrarlo diácono le impusieron las manos. O sea que la iglesia de Jesucristo, para nombrar los ministros, le imponen las manos. Ahora bien, Pablo se convierte a esa iglesia, pero cuando Pablo se convierte a esa iglesia, él quiere seguir siendo pastor de la iglesia de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Agarrar la Biblia y comenzar a predicar así por así? No. Pablo allá dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 2, que le dice el Espíritu Santo a los apóstoles: escójanme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo le he encomendado. Y en el versículo 3 dice: le impusieron las manos y lo enviaron. Porque un pastor de Cristo, para poder tener la autoridad que viene de Cristo, hay que poner las manos. ¿Dónde aparece? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Con aquel Simón, el mago que viene, aquel Simón mago viene y quiere agarrarse, comprar el poder. Y le dice: no, Señor. ¿Sabe qué le dice el Simón el mago en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18? Dice: al ver Simón que mediante la imposición de la mano, capten, la imposición de la mano tiene un sentido, hay algo importante en la imposición de la mano, por eso a los curas se le ordena, se le imponen las manos, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier persona, de los apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica. Los apóstoles recibieron la imposición de manos. Ahora bien, aquí viene. Cuando vio que a través de la imposición de la mano se recibía el Espíritu Santo, le ofreció dinero y les dijo: escuchen, dame a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo a quien yo le imponga las manos. ¿Para qué quería que le impusieran las manos? Ni siquiera para recibir el Espíritu Santo. Quería que le pusieran las manos, ¿sabe para qué? Para él tener poder de imponerle las manos a otros. Él tenía el afán de ordenar gente, nombrar ministros del Señor. Porque él había visto que a través de la imposición de las manos se le daba el poder que Cristo le dio a los apóstoles. Por eso Cristo le dice a los apóstoles allá en Juan 20, 21, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Ahora, los apóstoles asumen la misión de Cristo, reciben la misión de Cristo, envían a los otros pero imponiéndoles las manos. A Esteban le imponen las manos. A Pablo le imponen las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo. Pónganlo, si no, ustedes, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ahí dice que Pablo le impuso las manos
a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Dice, a ver, allí, yo me la sé, ustedes la pueden leer en la casa. Dice, no le recomiendo que reviva el don que Dios te ha dado a través de la imposición de mis manos. A Pablo le impusieron las manos, Pablo ordena obispo a Timoteo con la imposición de las manos. Pero en el capítulo 5 de primera de Timoteo, el capítulo 5 de primera, 22, 22, dice, no te precipites en imponer a nadie las manos, no sea que se haga cómplice de los pecados ajenos. A Pablo le imponen las manos en Hechos 13:3. Pablo impone las manos a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, no le impongas a nadie las manos a la ligera para que no se haga cómplice de los pecados. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. De modo que la iglesia es apostólica, sucesión apostólica. Y desde ahí la iglesia siempre ha tenido ministros ordenados, han recibido la imposición de la mano para recibir el poder que viene de lo alto. Eso entonces a mí me asegura que esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde aparece entonces esa jerarquía como tal? Le voy a dar la cita. En primera de Timoteo capítulo 3 habla de los obispos, vigilantes o coordinadores de la comunidad, como usted lo quiera llamar, pero dice que son obispos. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice los diáconos. En primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice y los presbíteros o ancianos, que los ancianos no son los viejos, son los presbíteros, los que dirigen la comunidad. Vemos entonces en la iglesia una comunidad, que Cristo deja una jerarquía y a Pedro lo pone al frente de eso, ya lo mostramos, y a Pedro le da algo que no le dieron los apóstoles. Lucas 22:31 le dice, están reunidos los apóstoles, le dice a Pedro, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, a los apóstoles. Pero yo he rogado por ti. ¿Y los demás qué? Que lo coman tigre. Es que Pedro era el jefe, ya lo había nombrado pastor, ya lo había nombrado roca de la iglesia. Entonces, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú tendrás que fortalecer a tus hermanos. Jesús oró, yo he rogado por ti, por Pedro. ¿Esa oración es válida o no válida? ¿Es importante o no es importante? ¿Para qué rogó Cristo? Para que la fe de Pedro no se venga abajo. Tú cuando hayas vuelto significa que lo iba a negar. Pero cuando se arrepintiera, él tenía que fortalecer a sus hermanos. Y de ahí entonces que ustedes y yo hablamos de algo que se escucha dentro de la Iglesia Católica, la infalibilidad del Papa. Luego, algunas cosas extra, media hora, muy bien, gracias. Algunas cosas extras bíblicas para hablar por qué yo pertenezco a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resulta, ahorita fui a Roma, tuve la oportunidad de ir y me llevé sorpresa. Primero, fui a visitar la tumba de San Pedro, los restos de San Pedro en la tumba, en una cueva allá de Roma. Y adivine dónde está. Bajo la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra la misa. Oye, los primeros cristianos enterraron a Pedro y cuidaron de sus restos y de su tumba. ¿Quiénes serán? La iglesia que tenga los restos de San Pedro, esa iglesia es la que viene desde Cristo, porque guarda los restos de San Pedro. Lo tiene la Iglesia Católica. Cualquier iglesia podría decir, esa éramos nosotros, y la Iglesia Católica nos robó los restos de San Pedro. Dígame cuándo y quién. Y nos entendemos. Porque según la historia, no, los restos de San Pedro lo tiene la Iglesia Católica. Fui a la catacumba de los cristianos. Esa catacumba, 20 kilómetros bajo tierra, donde en el año 100 al año 313, los cristianos vivían bajo tierra, los cristianos perseguidos, 20 kilómetros bajo tierra. Ahí enterraban a los primeros mártires de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo enterraban. Fui, lo vi,
Y resulta de que ahí mostraban dónde tenían un cuartico chiquitico bajo tierra para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias del Señor. Y más todavía, ¿por qué mataron a esos que estaban enterrados ahí? Porque esos que estaban enterrados ahí creían que en ese pedazo de pan estaba Cristo. Y ese era el rey del universo. Y el emperador decía, no, el único rey es el emperador. Y ellos decían, no, el rey es Cristo y está con nosotros. Y ahí, cuando los encontraban celebrando la misa en esa cueva, los mataban celebrando la misa. Esos son los primeros cristianos. Cuando yo descubrí que era en el año 100, estoy hablando del año 100, el año 200, el año 300, cuando estuvieron los cristianos bajo tierra como topos. Eran católicos, no eran de otra religión. ¿Por qué yo soy más? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué yo soy católico? Porque la iglesia hizo la Biblia. La Biblia no la hizo cualquier persona por ahí. Si lo hizo un tonto o un loco, yo no le creo. La Biblia no la hizo Dios. Dios iluminó a los apóstoles para que escribieran. Los apóstoles escribieron, pero tampoco hicieron la Biblia, la escribieron. Biblia significa biblioteca, varios libros. ¿Quién agarró esos libros? Romanos estaba en Roma, Efesios estaba en Éfeso, Filipenses estaba en Filipo, Colosenses en Colosa, estaban todos dispersos. ¿Quién los agarró? Los reunió en uno solo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Para que el mundo creyera, esa persona tenía que tener autoridad, debía ser infalible, porque si no era infalible no le podían creer, no se podía equivocar. Y ese fue San Dámaso, primero papa de la Iglesia Católica. En el año 382, y por si a alguno le quedaba así dudita, en el año 383 también lo reafirmó, y en el 87 también lo reafirmó. Están los escritos, los reto para que lo lean. Están los concilios, Sínodo Romano, año 382, búsquenlo. Concilio de Hipona y Concilio de Cartago, búsquenlo, están escritos. ¿Dónde aparece? Y eso está en biblioteca, usted se puede, o por internet, búsquelo. Y verá que la iglesia que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué estoy seguro que esa Biblia es palabra de Dios? Porque quien lo dijo es el vicario de Cristo, Papa San Dámaso I de la Iglesia Católica, con 73 libros lo hizo. Ahora bien, cuando yo sé quién hizo la Biblia y que cuando nació la Biblia, tenía 73 libros, nació con 73, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 dice que el que le quite o que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero y le quitó 7 libros a la Biblia. Eso es imposible según Apocalipsis 22, 18. Y por eso los católicos no lo permitimos. No es que los católicos le pongan. No, señor. Ahora bien, le dije, esta es la iglesia de Cristo. Ahora voy a hablarles de la Trinidad. Trinidad. Nosotros los católicos creemos en un solo Dios. No hay más. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena. Un solo Dios. No creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios. Al igual que los hermanos pentecostales. La diferencia, y además, creemos que Jesús es Dios. Igual que los pentecostales, que es el único Señor, Rey del universo, Dios de dioses, Señor de señores, el que vive desde siempre y para siempre, lo creemos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está, tranquilo, gracias. La diferencia está en que nosotros creemos en un solo Dios, eso se llama unicidad, unidad. Nosotros creemos en la unidad de Dios. Un solo Dios. Dios es uno. Pero también creemos en la diversidad. Ahí es donde cada uno dice una cosa. Nosotros creemos que existe un solo Dios y 3 personas distintas. Ahí es la contraposición. Y voy a tratar de explicarlo como lo hizo el hermano cuando explicaba lo de él. ¿Qué significa Dios? Si ustedes buscan en el diccionario, Dios significa deidad, divinidad, naturaleza divina. Naturaleza divina significa Dios. Cuando nosotros decimos
que existe un Dios, estamos diciendo que existe una sola naturaleza divina. Y le pongo un ejemplo. Este muchacho y este muchacho, los tres. Ustedes pueden ver cuántas personas hay aquí. 3. ¿Cuántas naturalezas hay en nosotros 3? 1. Cuando decimos que Dios es uno y 3 personas distintas, estamos diciendo que Dios es de naturaleza divina. ¿El Padre es Dios? Sí, es de naturaleza divina. ¿El Hijo es Dios? Sí, es de naturaleza divina. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es de naturaleza divina. Entonces, ¿son 3 dioses? O si no, es más claro. A ver, ¿el Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Usted sabe contar? ¿Cuántos dioses? 3. No, 3 no, uno solo. Entonces, ¿cómo es esto? Te lo voy a explicar. ¿Este muchacho es humano? ¿Este señor es humano? ¿Este señor es humano? ¿Cuántas naturalezas humanas hay? ¿Usted sabe contar? ¿Cuántas naturalezas? 1, pero 3 personas distintas. Cuando decimos que existe un solo Dios, eso no es mentira, eso es verdad. Una sola deidad, una sola naturaleza divina. Nosotros somos de naturaleza humana. Él quiso compartir nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, pero Él es de naturaleza divina. Y son 3 personas. ¿Por qué son 3 personas? Porque lo revela las Sagradas Escrituras. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 7, versículo 16. La doctrina es lo que enseñaron. Y que enseñó no cualquier persona, la que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió: mi doctrina, la doctrina de Él, no la de cualquier otra persona, mi doctrina, la enseñanza de Jesús, escúchenla, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por mi cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz. Entonces Jesús dice que Él sigue la doctrina que el Padre le ha enviado. ¿Cuál es esa doctrina? Eso está en el capítulo 7, 16 que estamos leyendo. ¿De qué doctrina está hablando Jesús? De la doctrina que comenzó desde el capítulo 1 de San Juan hasta el capítulo 17 de San Juan. Nos va a hablar de esa doctrina. Si quieres se lo comienzo con el capítulo 1, versículo 1 en adelante. La doctrina de Cristo. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Aquí ya vemos que hay 2. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Aquí dice que la palabra estaba junto a Dios. ¿Y cómo comprobamos nosotros que la palabra estaba junto a Dios en la creación? Génesis capítulo 1, versículo 26, que ustedes pueden leer. Cuando Dios va a crear al hombre, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es el creador del ser humano? Dios. ¿Y por qué dice hagamos? Génesis 1, 26. Porque Dios es uno. En 3 divinas personas. Hagamos. No dice hago. Hagamos. Plural. La doctrina entonces comienza aquí mirando que son varias personas. En el capítulo 1, versículo 30 y 29 dice: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Versículo 31. Yo no lo conocía, testimonio de Juan. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu Santo que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre Él. El Espíritu Santo como una paloma sobre Él. El Espíritu Santo estaba figurado como paloma. Jesús estaba siendo bautizado y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea al Espíritu Santo bajar
y quede sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Él habla entonces que el Espíritu Santo viene en forma de paloma, el Padre que lo ha enviado a él es testigo también, y Jesús es bautizado. Pero aquí continúa toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5 de San Juan, versículo 17. Pero Jesús le replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿Cómo es que es uno solo? ¿El Padre es el mismo Jesús? Aquí dice, mi Padre trabaja hasta ahora, una persona. Y yo también trabajo, dos personas. No dice, mi Padre que soy yo trabajo. Y yo que soy el Padre trabajo también. No, el Padre trabaja una persona. Y yo también trabajo. Pongan cuidado que eran dos personas, pongan cuidado. Pero por eso, porque dijo que el Padre trabajaba y él también, haciendo de dos personas, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, escuche, sino que además llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. El judío entonces no aceptaba a Cristo. Decía solamente existe el Padre, el Hijo no existe, el Hijo de Dios no. Jesús entonces, ¿por qué lo van a matar? Porque él dice que es Hijo de Dios. Y en el bautismo de Jesús, allá en Marcos 1, del 8 en adelante, dice que cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién venía en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo arriba, este es mi Hijo? El Padre. No puede decir que era el mismo Jesús. Una vez un hermano me dijo, pues mire, era el mismo Jesús porque Jesús es Dios y está en todas partes. Y él mismo dijo, este es mi Hijo. Ahora yo le hacía una pregunta, ¿cómo me explica eso? Me dijo fácil, yo soy Padre, yo soy Hijo y yo soy Espíritu. Yo soy Padre porque tengo un Hijo. Yo soy Hijo porque tengo un Padre. Y soy Espíritu porque tengo un alma. Y soy una sola persona, no soy tres. Yo le decía, a ver, ¿cómo es la cosa? Digo, yo soy Padre. Yo le dije, ¿por qué usted es Padre? Yo, porque tengo un Hijo. Yo le dije, si usted no tuviera ese Hijo, ¿fuera Padre? Usted no puede decir, yo soy Padre de yo. Yo soy Hijo, porque hay otra persona diferente a mí que es Padre. Si no hubiese otra persona, Jesús no fuera el Hijo. Ahora, lo quieren más clarito. Vamos a ir narrándolo. 5, porque es la doctrina de Cristo. 5:23. Para que todos honren al Padre. Escuche, para que todos honren al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque los judíos creían solamente en el Padre y no en el Hijo. El que no honra al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. El uno es enviado y el otro es el que envía. Son dos personas. En verdad les digo, versículo 24, el que escucha mis palabras, mi doctrina, escuche, las palabras de Jesús es la doctrina de Jesús. El que escucha mi palabra, que significa la doctrina de Él, y cree en el que me ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre. Tiene vida eterna y no incurrirá en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces dice Jesús que aquel que crea en el Padre y crea en el Hijo tendrá vida eterna. Y allá en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna. Léanla bien, subrayenla. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Que te conozcan a ti y al que tú has enviado. ¿Cómo sabemos nosotros que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona, tres personas distintas? Lo voy a leer de la misma Biblia de los pentecostales, para que no crean que es mentira. Está en San Juan, Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan 5, 7, lo leo. A ver si ustedes me prestan atención. 5, 7. Oído el tambor, lo leo textualmente de aquí. Porque tres, ¿cuántos? Así, mire, así, tres. Léanlo en la Biblia, los pentecostales léanlo. Porque tres, así, mire, así, 1, 2 y 3. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra.
perdón, en el cielo. 3. 2 puntos. Los 2 puntos en castellano significa, viene la explicación de quiénes son esos 3. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3. Pero no he terminado, porque continúa lo que nosotros creemos, que esos 3 son uno solo. Lo leo de la Biblia, que es palabra de Dios. Y estos 3 son uno solo. Gloria al Señor. Estos 3 son uno solo. ¿3 qué? 3 personas. 3 personas. ¿Cómo que personas? Claro que sí. ¿Quiere que le muestre que son personas? Aquí dice 3. Usted puede decir, no, no son personas. Yo le voy a mostrar que sí son personas. Primero, Hechos de los, Juan, capítulo 8, versículo del 12 en adelante, pero voy a leer el 16. Juan 8, el 16. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Escuche, Jesús está hablando. No soy yo solo, sino yo, 1, y el que me ha enviado, 2. Y en vuestra ley o en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo doy testimonio de mí y mi Padre también da testimonio de mí. ¿Cuántas personas? 2. El Padre una persona, el Hijo otra persona. Persona. Ahora bien, ¿cómo le puedo comprobar un poquitico más que si son personas y que a ese misterio, un solo Dios, 3 divinas personas? ¿Por qué lo creemos? La doctrina de Jesucristo. Por eso comencé con Juan 7:16. Doctrina de Jesucristo que el Padre le mandó, no doctrina de hombre, hablando con la Biblia que es palabra de Dios. ¿Dónde? Evangelio de San Juan. Vámonos un poquitico más adelante. Vámonos al capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y yo pediré al Padre. Mire, una persona, una persona. Pediré al Padre, otra persona. Y yo pediré al Padre. Y Él les dará, subráyenlo. Otro significa que no es el mismo. Otro. Es imposible que usted me diga que otro significa el mismo. Que Jesús es el mismo Espíritu Santo. No. Ahí dice otro Paráclito, defensor. Significa que es otra persona. Y para que sepa que es persona, Él era otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no lo conoce, por eso no lo cree. El mundo no lo conoce, por eso no lo cree. Y si no, lea que eso pasó también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2, cuando Pablo llegó y le dijo, ¿qué? ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Sabe qué le dijeron? Hasta ahorita nos enteramos que existía el Espíritu Santo, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Dice la Biblia entonces que el mundo no conoce al Espíritu Santo. No lo conoce porque no lo ha visto. Pero existe. ¿Existe o no existe? Claro que sí existe. Cuando en Mateo capítulo 12, versículo 31 dice, el que blasfeme contra el Hijo, una persona, se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Si no es persona, ¿cómo se le puede blasfemar? ¿Cómo? Y si es el mismo Jesús, ¿por qué dice el que blasfeme contra el Hijo se le perdonará? Pero el que blasfeme contra el Espíritu no se le perdonará. Ahora, seguimos en el capítulo 16, versículo 1. Dice, le he dicho esto para que no os escandalice. Os expulsarán de la sinagoga. Me avisa cuando falte 10. ¿Ah? ¿Ya falta 10? Os expulsarán de las sinagogas. Incluso, escuche bien, los expulsarán de la sinagoga.
llegará la hora en que todo el que los mate, escuche, los mate, piensen que le están dando culto a Dios. Y esto lo harán, ¿saben por qué? Versículo 3. Porque no han conocido ni al Padre, una persona, ni a mí, otra persona. Y termino entonces en esta parte de la Trinidad, si quiere, todo el capítulo 16 de San Juan. Todo, 14, 15, 16, 17, doctrina de Cristo. A ver, dice. Pero yo me quería leer una que se la leen en la casa. Juan 14, 28. Dice, si me amara, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo diría? El Padre es más grande que yo, ¿cómo se entiende eso? Si es el mismo Padre. ¿Y cómo se entiende el capítulo, todo el capítulo 17 de San Juan? Que comienza diciendo, Padre, si es verdad que en la cruz decía, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque estaba escrito en el Salmo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues estaba escrito en el Salmo. Pero ¿por qué entonces en 17 de San Juan dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno? Comienza a hablar ahí, no me acuerdo cómo comienza. Así habló Jesús, ya. Dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y luego en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, plural. Cuando el hermano preguntaba que dónde decía en la Biblia plural, aquí dice, en nosotros. Y si usted también quiere, puede mirar 15, 26 dice, cuando venga el Paráclito que yo enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y luego si ustedes ven la doctrina de los apóstoles, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después que viene el Espíritu Santo, la doctrina de los apóstoles capítulo 2, versículo 32 en adelante, viene a explicar por qué es lo que pasó. Y viene a decir que el Padre ha mandado a su Hijo y el Hijo ha derramado el Espíritu Santo como lo había prometido. Aquí vemos todo. Y luego me voy a Mateo 28, 20, del que hizo el hermano Eco, 28, 18 al 20, donde dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo. Debo decirle que en la Real Academia Española está prohibido que usted coloque plural. Está prohibido por la Real Academia Española que usted coloque en los nombres plural cuando hay varios sustantivos. Cuando hay varios sustantivos seguidos, usted coloca, si hay un solo sustantivo, si es singular lo pone singular, si es plural, plural. Pero dice que si hay varios sustantivos en singular, usted no puede poner plural. Usted tiene que diferenciar por coma o por i. Por eso allí dice, en el nombre del Padre, un sustantivo, y del Hijo y del Espíritu Santo. No puede poner en los nombres porque está prohibido por la Real Academia Española, quien da las órdenes en el castellano. De modo que el Padre sí es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Y cuando dicen el nombre del Padre, Padre, nombre, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre? Si ustedes no saben, busquen en el diccionario y verán que todo sustantivo tiene un nombre. Nombre es como usted identifique a una cosa, a un animal o a una persona. Todo sustantivo tiene un nombre. Y eso es nombre sustantivo. Existe también el nombre personal, el nombre propio. También lo existe. Usted ve, por ejemplo, un animalito de esos verdes que vuelan por ahí y le hacen ruah, 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 y a veces aprenden a hablar. ¿Cómo se llama? El nombre es loro. Pero cuando usted llega a la casa y ve el loro, ¿qué le dice la dueña? ¿Y cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Porque se llama loro, es el nombre sustantivo. El nombre propio, Rebeca. ¿Cómo se llama? Entonces, Padre es un nombre, sí es un nombre porque es un sustantivo. Hijo es un nombre porque es un sustantivo. Y Espíritu Santo es un nombre porque es un sustantivo. Y el sustantivo se le llama nombre como usted lo identifique. ¿Cómo lo identifica? Ahora, por eso nosotros creemos
que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me quedan muchas citas para dar, qué lástima que no tengo tiempo, pero algún día podamos volver a tener tiempo para poder traer más. Me quedan 5 minuticos y en 5 minuticos le voy a explicar al hermano por qué nosotros no bautizamos en el nombre del Señor Jesús, sino en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque nosotros seguimos la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo fue el que dijo cómo teníamos que bautizar. Pablo y Pedro no dijeron cómo. Ellos dijeron que habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero no dijeron cómo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa entonces Hechos 2:38 donde dice bauticen en el nombre del Señor Jesús? Significa, primero, que tenía que ser con el bautismo del Señor Jesús. Habían 2 bautismos. Si no, usted puede leer Juan capítulo 3, versículo 22, Juan capítulo 4, versículo 1, y usted también puede leer en su casa, si ustedes creen que es mentira, o ahorita mismo lo pueden leer, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, donde Pablo llega y dice, ya le cité a ustedes, le decía, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, y le dijeron, no conocíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces Pablo pregunta, oído, ¿qué bautismo entonces ustedes recibieron? Y él dijo, el de Juan. Y dijo, oh, Juan bautizó para una conversión. Pero él mismo dijo que vendría alguien que lo bautizaría con el Espíritu Santo. Y los hizo bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? No con el bautismo de Juan, sino con el bautismo del Señor Jesús. ¿Por qué decimos que es el bautismo del Señor Jesús? Porque Jesús dijo en Mateo 28:18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Lo tradujo el castellano. Aquí el que manda soy yo y listo, dijo Jesús. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Porque tengo ese poder, por eso, vayan es una orden, no es si usted quiere, si a usted le viene en gana, si a usted le parece. No, vayan es una orden. Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos míos. ¿Cómo? Bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden, eso se llama doctrina. Y para que se den cuenta que si era doctrina, termina diciendo, y enséñeles, para que no se les olvide, enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ahora, ¿y cómo sé yo que cuando dice ya en Juan, bauticen en el nombre del Señor Jesús, no significa que agarraban y le echaban agua y le decían, o lo metían en el agua y decían, en el nombre del Señor Jesús? Te lo busco en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Llega Pablo y le dice, ustedes están muy divididos. Uno dice que yo soy de Juan, otro de Pablo, otro de Pedro, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso ustedes han sido bautizados en el nombre de Pablo? Bautizar en el nombre significa pertenecer a esa persona. Es decir, que con el bautismo nosotros pertenecemos a Cristo, que nos bautizamos con el bautismo de Cristo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Pablo dice, gracias a Dios, yo no bauticé a nadie, más para que no digan que yo bauticé, que fue bautizado en el nombre de Pablo. Pregunto a cualquiera de ustedes, inclusive a un pentecostal, pregunto, ¿Pablo cómo bautizó? La respuesta es, en el nombre del Señor Jesús. Explíqueme ahora, si Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesús, ¿por qué Pablo tiene miedo de que le digan que fueron bautizados en su nombre? Si Pablo jamás dijo, yo te bautizo en el nombre de Pablo. Si Pablo hubiese bautizado en el nombre del Señor Jesús, estaba claro que él bautizó en el nombre del Señor Jesús y no tenía miedo a que dijeran, fue bautizado en el nombre de Pablo. Porque en aquel tiempo la gente no estaba pendiente de la doctrina, de lo que enseñaba esto como tal, la gente de afuera. Sino el bautismo era uno de Juan, como dice Juan 3:22 y 4, Juan 4, era de Juan y otro era el de Cristo. Entonces, Pablo dice que tenemos que bautizarnos con el bautismo de Cristo, que significa pertenecer a Cristo, como Cristo lo mandó allá en Mateo 28:20. Entonces, imaginémonos para redondear todo ya, imaginémonos que los apóstoles hubiesen bautizado en el nombre del Señor Jesús, le hubiesen hecho caso a Jesús que le dijo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la doctrina de Cristo es una sola y los apóstoles la cumplieron y por eso le di testimonio de Hechos donde dice que era que habían 2 bautismos de Juan, que habían 2 bautismos y con esto entonces cierro. A Dios que es uno en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. Amén.